Latinoamérica, Internacional Líderes de Latinoamérica, les da la bienvenida a este diplomado en psiconutrición. Ya antes de iniciar estaba viendo, observando la cantidad de personas, ¿sí? Casi 200 personas conectadas al momento, ¿sí? Eh, Hay una diferencia horaria dependiendo del país en donde estés, ¿sí? Aquí en Paraguay son las 20:13. A ver, tenemos horarios diferentes, quizás en Argentina, en Uruguay, estuve viendo en Venezuela, Colombia, ¿sí? República Dominicana, Nicaragua, ¿sí? Perú, me están diciendo acá en el chat que son las 6:15. Ecuador creo que también hay un par de horas de diferencia, 1, 2, 3 horas de diferencia. Así que muy bienvenidos, muy bienvenidos. En Colombia son las 6 de la tarde, ¿sí? 6 de la tarde, República Dominicana 17:30, Nicaragua son las 15, 17:15, 17:15, Ecuador 18:15. Así que sean bienvenidos a lo que al inicio estábamos mencionando, sí, a este diplomado en psiconutrición. Entonces van a ser 2 horas, ¿sí? De desarrollo del tema en general, ¿sí? Y luego vamos a tener un tiempo en donde vamos a poder hacer algunas preguntas, algunos comentarios, ¿sí? De todo lo que también tienen ustedes como experiencia, porque no solamente hay estudiantes, como estuve también viendo al inicio, también hay profesionales ya de varias áreas, ¿sí? Como ser psicólogos, médicos, nutricionistas. El horario es de lunes a viernes, creo que tenemos de lunes a viernes, son 2 horas. Tenemos disponibles entonces esas 2 horas por día, ¿sí? Así que, ok, saludos desde México también, ¿sí? Estudiantes de psicología, ¿ok? Sí, sí, genial. También Francisco nos está también saludando, así que muchísimas gracias, muchísimas gracias. Entonces, vamos a tener estas 2 horas, ¿sí? Luego el tiempo de preguntas, de algún tipo de comentario. Voy a también estar compartiendo la pantalla en donde van a estar pudiendo observar las diapositivas, ¿sí? El desarrollo de cada una de los temas, ¿sí? Que vamos a estar desarrollando, ¿sí? Entonces, durante todo este tiempo, vamos a estar desarrollando sobre los fundamentos teóricos. Vamos a ver también casos clínicos, ¿sí? Por sobre todas las cosas, casos clínicos que nos pueden ayudar en nuestra práctica clínica. Y por sobre todas las cosas, esto también nos va a ayudar a también mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes desde el diagnóstico y también desde la aplicación de cualquier tipo de proceso terapéutico que necesite el paciente, ¿sí? Ya sea desde una mirada multidisciplinaria también, que desde lo profesional también lo recomiendo bastante. Así que a los que están ingresando, ¿sí? A los que están ingresando les damos la bienvenida. Mi nombre soy el doctor Fabián Ferreira, soy psicólogo clínico, psicoterapeuta, con más de 10 años de experiencia en consulta clínica, ¿sí? En psicoterapia, también dando clases a nivel universitario.
eh, investigador sobre varios temas, así que estoy abierto a cualquier comentario, a cualquier pregunta. Como les digo, la idea es que podamos aportar lo más posible también desde cada una de nuestras profesiones, ¿sí? Como decía también, hay estudiantes, ¿sí? Algunos en proceso de tesis, otros también en formación, también siguiendo sus estudios. Así que les animo a que podamos compartir, ¿sí? Lo más que se pueda dentro de ese tiempo que vamos a tener de, al final, ¿sí? Entonces, no lo hacemos antes por una cuestión de, de indicación, una cuestión de organización. Entonces vamos a dejar al último eh, el tiempo de preguntas y respuestas, ¿ok? Entonces, genial. Luego vamos a estar leyendo también los chats. El video, la grabación de la clase va a estar, van a estar subiendo a la plataforma del instituto, ¿sí? De la organización. Entonces, lo van a tener disponible también los materiales de apoyo, cualquier bibliografía que también van a estar teniendo a su disposición. Entonces, para que lo puedan también tener disponible, ¿ok? Entonces, como les digo, todo lo que podamos ver, todo lo que podamos hablar, el desarrollo va a ser lo más práctico posible, ¿sí? Y por sobre todas las cosas también, como decía, vamos a tener casos clínicos, ¿sí? Entonces, y todos los detalles. Sé que hay algunas preguntas también. Hay personas que están por primera vez, hay otras también que ya forman parte del ecosistema de la Corporación Internacional Líderes, pero todos esos detalles van a estar siendo mencionados por la organización al final al final de cada módulo, ¿sí? Entonces, van a estar mencionando esas cuestiones en ese tiempo de intervención por parte de ellos, ¿sí? Bueno, hoy vamos a ver vamos a dar la introducción de lo que voy a compartir pantalla. Sí, la introducción de lo que tiene que ver con la psiconutrición, ¿sí? Vamos a ver los fundamentos teóricos, vamos a ver casos clínicos, también intervenciones terapéuticas desde lo multidisciplinario, ¿sí? La idea es que podamos integrar todas las áreas posibles dentro de la salud, ¿sí? A nivel general, puede ser psicología, puede ser nutrición, medicina, psicología también, psiquiatría, si hay necesidad. Entonces, todo lo que pueda de alguna forma sumar, ¿sí? Dentro de la mejoría de nuestros pacientes, es lo que vamos a estar también viendo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, eh, también vemos aquí la introducción de la corporación, de las redes sociales, ¿sí? En donde pueden ustedes también informarse de otras ofertas, de otros diplomados, de otros cursos, de otros talleres que están también disponibles para todos, ¿sí? Así que eso es lo que también estamos viendo aquí, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Qué es lo que podemos decir? Voy a compartir acá un poquitito, ¿sí? De de la, eh, de la psicología de la nutrición, de la psicología de la conducta alimentaria. Sí, la psiconutrición en realidad es un campo interdisciplinario,
¿sí? Como decíamos, la idea es poder integrar, la idea es integrar, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los pensamientos, con las emociones, con las creencias, con las historias personales, ¿sí? De cada uno de nuestros pacientes que influyen de alguna u otra forma en cómo la persona, cómo el individuo, cómo el paciente se desarrolla o cómo el paciente reacciona. Por favor, no escriban por la pantalla, por favor, les agradezco, ¿sí? Gracias. eh, cómo eso influye, ¿sí? En en el comportamiento del individuo, ¿sí? Entonces vemos cómo estudia también los procesos mentales, las emociones y los aprendizajes, ¿sí? Los aprendizajes que con el paso del tiempo el individuo también va aplicando dentro de su vida diaria, ¿sí? Va aprendiendo ciertas conductas que por sobre todas las cosas tienen que ver con la conducta alimentaria, ¿sí? Alimenticia también, ¿sí? No basta con entender la nutrición solamente desde lo biológico, sino que también, como decía al inicio, tiene que ver con los pensamientos, las emociones, y a partir de ahí, cómo se va formando o cómo se van moldeando esos hábitos alimenticios que cada uno de nosotros, ¿sí? Desde nuestra experiencia vamos adquiriendo y vamos desarrollando, ¿sí? La psiconutrición también, como decía al inicio, integra la psicología, la nutrición propiamente dicha, la psiquiatría en algunos casos, ¿sí? Y la medicina del comportamiento, ¿sí? Y cómo eso se desarrolla a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, eso por sobre todas las cosas, quiero que lo tengan siempre presente, ¿sí? Que por un lado están las emociones, por otro lado está también esa conducta alimenticia que uno también va formando y esos hábitos alimenticios que pueden ser saludables o no, ¿sí? Eso también vamos a ver en una de las clases que van a venir en los próximos días, ¿sí? Eh, la alimentación, en este caso, como decimos, no es un acto neutral, absolutamente, sino que es una respuesta fisiológica, ¿sí? Para mantenernos vivos. Necesitamos comer, necesitamos alimentarnos, ¿sí? Pero también puede ser una vía para para gestionar las emociones, ¿sí? O expresar costumbres culturales, ¿sí? Y en Sudamérica ocurre bastante, ¿sí? En donde nos juntamos o nos reunimos en lugares para festejar un cumpleaños, una boda, ¿sí? Diferentes acontecimientos. Y entonces cómo nosotros expresamos, ¿sí? Nuestras emociones, cómo nuestros sentimientos de alegría, de felicidad, ¿sí? Se reflejan en la manera como de alguna forma preparamos los alimentos, cómo compartimos esos alimentos, ¿sí? Y forman parte de un ritual, forman parte también de, acá como podemos leer, como podemos mencionar, de costumbres culturales, ¿sí? Que se van desarrollando con el paso del tiempo, ¿sí? Y en cuanto a eso podemos ver algunos aspectos o enfoques psicológicos, ¿sí? Que se desarrollan o que se relacionan con la respuesta alimenticia. Y por un lado podemos ver lo que respecta a la biología, que son las hormonas del hambre, que vamos a ir viendo también más adelante, como la grelina, como la leptina, ¿sí? Cómo influye el cortisol y el estrés también, la dopamina y la búsqueda de la recompensa, ¿sí?
y también la microbiología o la microbiota intestinal, ¿sí? Que están pero íntimamente relacionadas a la manera como nosotros interpretamos o cómo vamos nosotros aprendiendo, ¿sí? Esa relación que nosotros estamos teniendo con con la alimentación, ¿sí? Y en ese sentido, desde la psicología se plantea, desde la psiconutrición, nosotros planteamos la terapia cognitivo-conductual en donde se gestionan las emociones, ¿sí? En donde también se ve cómo la conducta alimentaria funciona en consecuencia como resultado de esos análisis, ¿sí? O la regulación o el control de las emociones también, ¿sí? También y cómo eso va influyendo en la vida de los pacientes, en la vida de cada individuo, ¿sí? En ese sentido, vemos cómo los factores emocionales, ¿sí? Cómo los factores emocionales cognitivos influyen en la relación que tenemos con la comida, ¿sí? Muchas personas dicen, estoy estresado o estoy ansioso, ¿sí? Y van en busca de alimentos procesados, azucarados, ¿sí? Y entonces hay un cambio, vamos a decirle en ese momento en donde el paciente, en este caso el individuo, se ve con los niveles de ansiedad ya disminuidos al momento de consumir ciertos alimentos. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Una persona puede comer chocolate no por hambre, ¿sí? Sino porque lo asocia con, con un consuelo emocional, ¿sí? Lo que dábamos hace un momento como ejemplo también, ¿verdad? Que esa persona refiere ansiedad, entonces, ¿qué es lo primero que hace? ¿Sí? Busca consuelo, busca refugio en una barra de chocolate. Entonces, eso influye en su ansiedad, ¿sí? El nivel de ansiedad y entonces también puede constantemente asociar esa disminución de la ansiedad con el consumo de chocolate, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, también vemos en este sentido el hambre fisiológica, ¿sí? Lo que sí nosotros necesitamos, ¿sí? Como una necesidad biológica, ¿sí? Y a través de eso nosotros obtenemos energía y nutrientes, ¿sí? A través de esto, el paciente, el individuo, la persona, ¿qué es lo que busca? ¿Sí? Busca saciarse, ¿sí? Busca la saciedad, sin importar la cantidad de calorías que contenga lo que en ese momento se está ingiriendo, ¿sí? Entonces lo que la persona busca es, ¿sí? Saciedad, ¿sí? Busca saciarse y en ese momento no está viendo qué cantidad de calorías en ese momento quizás está ingiriendo el paciente, el individuo, sino que simplemente refiere, tengo hambre, voy a buscar algo de comer, ¿sí? Y no está en ese momento, quizás hay veces que uno no puede elegir lo que va a comer, entonces lo que busca es saciar ese hambre, ¿sí? Entonces esto surge de manera gradual, ¿sí? No es que es algo que instantáneo, sino que nosotros vemos que al principio vemos un vacío estomacal, ¿sí? O una disminución de la energía. Y eso es lo que muchas veces nosotros también escuchamos en consultorio, así en una conversación cotidiana, ¿sí? Con amigos, con familiares. Eh, por decir de una manera, muchas personas dicen, creo que mi azúcar está baja, ¿verdad? Entonces, asociamos eso con la disminución de la energía y entonces vamos nosotros sintiendo también esa necesidad de buscar saciedad. Sí, está regulada por hormonas como la grelina, ¿sí? Que estimula el hambre
y la leptina, que en este caso es lo que va a continuación, que es la señal de saciedad en este caso. ¿Sí? Cualquier alimento puede satisfacerla, ¿sí? Puede satisfacer el hambre fisiológico, fisiológica, porque su objetivo, ¿sí? Es restaurar el equilibrio, ¿sí? Y hablamos del equilibrio en este sentido, en donde, ¿sí? Ese vacío estomacal, ¿sí? Esa disminución de la energía, ¿sí? Entonces es lo que refiere el paciente y en busca de poder equilibrar eso, ¿sí? En busca de equilibrar el hambre, ¿sí? ¿Sí? Entonces es lo que busca el paciente, ¿sí? Entonces, eh, como decíamos, es gradual, ¿sí? No es que es algo que aparece de golpe, sino que nosotros vamos sintiendo ciertas cosas, ¿sí? Como ser el vacío estomacal, la disminución de la energía, como decíamos, y también en ese sentido decimos que cualquier alimento puede saciar el hambre, ¿sí? El hambre que estamos viendo ahora que tiene que ver con la parte de la fisiología en este caso, ¿sí? Entonces hay una necesidad real, ¿sí? Hay una necesidad real de saciar ese hambre, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado vemos también el hambre emocional, ¿sí? Que surge como respuesta a estados afectivos. Y ahí es donde la psiconutrición también juega un papel sumamente importante en donde se busca reconocer, ¿sí? Se busca reconocer cuáles son los aspectos que más están relacionados a esto. Y aquí sí podemos decir, podemos mencionar de que esto sí es algo súbito, ¿sí? Que aparece de golpe, vamos a decirle, ¿sí? Y está relacionada a la ansiedad, está relacionado al vacío emocional o al aburrimiento, ¿sí? En este caso, entonces aparece de manera súbita y con una urgencia que a veces es difícil de controlar. Si el paciente refiere ansiedad, sudoración, ¿sí? Va de un lado a otro, hay una desesperación, ¿sí? En otros términos también, se orienta hacia antojos específicos, chocolates, bebidas azucaradas, bebidas gaseosas, generalmente con dulces o alimentos grasos, papas fritas, hamburguesas, o sea, comida rápida, ¿sí? Alimentos ultraprocesados con altísimo nivel calórico, ¿sí? Y entonces es eso lo que el paciente o el individuo en ese momento está buscando, ¿sí? No se satisface con la saciedad, ¿sí? El hambre emocional. Lo que conlleva o lo que da como consecuencia el consumo excesivo, ¿sí? De estos alimentos, ¿sí? Que estábamos mencionando anteriormente, ¿sí? Como ser chocolates, papas fritas, hamburguesas, bebidas gaseosas, etcétera, helados, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, no se satisface con la saciedad, ¿sí? Lo que conlleva o lo que da como consecuencia el consumo excesivo, ¿sí? Y a partir de ahí hay ciertas distorsiones, ¿sí? Que aparecen y que están relacionados con lo emocional, ¿sí? Y hablamos desde la psicología y también integrando la nutrición, que hay distorsiones cognitivas que giran en torno a la comida. Y quiero que anoten estos pensamientos dicotómicos, todo o nada, ¿sí? Al todo o nada. O sea, la persona también en busca de saciarse, también hay un exceso, es totalmente desmedido, ¿sí? También a partir de ahí hay otros pensamientos que hablan de la sobregeneralización, ¿sí? De ciertos pensamientos, de ciertas ideas,
Si fallo hoy, fallo siempre, ¿sí? Y más todavía esto se relaciona a veces con personas que están en proceso de descenso de peso, ¿sí? También lo que el paciente en ese momento está pensando, dice, no, pero los demás piensan que estoy gordo, que estoy excedido de peso, por justamente buscar esta saciedad a través de estos alimentos súper procesados, ¿sí? El hambre emocional a partir de ahí, a partir de estas distorsiones emocionales, distorsiones cognitivas del pensamiento, también en algunos casos, funciona como un mecanismo de regulación emocional, ¿sí? Aunque esto es ineficaz a largo plazo, ¿sí? No se sostiene en el tiempo. Entonces, por ejemplo, el paciente dice, comer helado después de una discusión para calmar la tristeza, ¿sí? Es algo momentáneo, ¿sí? Es algo que el paciente o que el individuo en ese momento busca y bueno, después termina el helado, quizás en ese momento, y a partir de ahí vuelven los pensamientos o vuelven los problemas, ¿sí? En ese sentido, ¿sí? Y a partir de ahí vemos la diferencia entre el hambre fisiológico, el hambre emocional, ¿sí? Es algo sumamente importante en la práctica clínica, saber diferenciar, ¿sí? Estas dos situaciones, ¿sí? Como decíamos, que el hambre desde lo fisiológico es algo real, ¿sí? Es algo gradual, ¿sí? Es algo que se siente en el estómago y cualquier comida lo sacia, ¿sí? Cualquier alimento en este caso. Y lo emocional es algo súbito, ¿sí? Que está relacionado a la ansiedad, ¿sí? Al vacío existencial, un vacío existencial momentáneo, al aburrimiento. Entonces el paciente lo que busca es en ese momento saciar, ¿sí? Su ansiedad. Y también algo característico es que busca alimentos específicos, chocolate, helado, papa frita, hamburguesa, ¿sí? Alimentos con mucho contenido en calorías, ¿sí? Y después de eso, también hay algo muy importante que tenemos que mencionar. Después de todo eso, lo que el paciente siente es culpa, ¿sí? Culpa consumido, eh, por haber ingerido esa tremenda tremenda cantidad de comida, ¿sí? El hambre fisiológico responde a necesidades reales y desaparece cuando ya se ha comido, cuando ya se ha ingerido algún alimento. El hambre emocional es desencadenado por pensamientos y emociones, ¿sí? La ansiedad, el estrés, ¿sí? La tristeza, y situaciones momentáneas, ¿sí? Que persiste incluso, también quiero que anoten que incluso persiste después de haber ingerido alimentos, ¿sí? Quizás en ese momento el paciente, el individuo come, ¿sí? Come, pero después de un tiempo desaparece la saciedad y busca más comida. Entonces, ¿qué pasa? Hay un exceso desmedido, hay un exceso tremendo, ¿sí? Y no solamente van con una sola comida, sino que también van intercambiando, van mezclando, y eso también obviamente que va a influir negativamente en su salud por sobre todas las cosas, ¿sí? Y volvemos a insistir, comprender las diferencias, ¿sí? Que se pueden mencionar desde lo fisiológico y desde lo emocional. También a nosotros los profesionales nos pueden motivar cuál es, ¿sí? Cuál es la motivación del paciente, ¿sí? Para comer, para ingerir esa cantidad de comida y proponer estrategias de intervención desde lo psicológico, ¿sí? Desde la terapia cognitivo-conductual. Nosotros lo que hacemos es
reemplazar esos pensamientos, reemplazar esas conductas que no ayudan al bienestar, ¿sí? Por situaciones que sí pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes. También desde la nutrición, desde la medicina, también se buscan esas estrategias de intervención, ¿sí? Que son también graduales, ¿sí? Que son también graduales y en algunos casos dependiendo de la situación también se hace otro tipo de intervenciones, ¿sí? Cuando la vida del paciente, por ejemplo, está en riesgo y otro tipo de situaciones también que forman parte que forman parte también del día a día de cada uno de nosotros como profesionales, ¿sí? El estrés en este caso, por un lado, estábamos viendo otro tipo de situaciones que también afectan a la persona y en este caso a lo emocional, ¿sí? Veíamos, por ejemplo, la ansiedad, un tremendo cuadro de ansiedad en este caso, pero también está el estrés, ¿sí? El estrés también que forma parte, ¿sí? De uno de los factores psicológicos que alteran la conducta alimentaria, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo también este punto muy, muy importante. Bajo estrés el cuerpo libera cortisol, ¿sí? Una hormona que aumenta el apetito, ¿sí? En un 35% aumenta el cortisol y favorece el almacenamiento de grasa, ¿sí? En el cuerpo, ¿sí? Entonces muchas personas buscan alimentos altos en calorías como una forma rápida de alivio. Imagínense cómo el paciente o cómo el individuo, ¿sí? Frente a situaciones, por ejemplo, de ansiedad, en este caso, ante situaciones de estrés, cómo el paciente busca alternativas para encontrar alivio. Este ciclo, el ciclo de estrés y de la alimentación o de la dieta, genera consecuencias negativas y podemos ver el aumento de peso, que estamos hablando de un 15, de 10 a 15% de aumento de peso en un periodo determinado de tiempo entre 3 a 6 meses. También en ese proceso, en ese tiempo, podemos ver el desarrollo de problemas digestivos, gastritis, reflujo, ¿sí? Y también alteraciones emocionales, ansiedad generalizada, ¿sí? Pueden también desarrollar estrés, ¿sí? En búsqueda de poder saciar, de poder aliviar los síntomas, también desarrollan otro tipo incluso de patologías dentro de algún trastorno alimenticio que también vamos a ir viendo más adelante. Un ejemplo clínico que podemos ver, que un estudiante en épocas de exámenes que recurre a snacks azucarados, ¿sí? Para manejar, ¿sí? Muchísima presión por dar buenos exámenes. Entonces, para manejar la tensión, para manejar el estrés desarrollado en ese momento por esa presión, entonces busca esta alternativa. Veíamos, por un lado, el estrés y ahora vemos lo que tiene que ver con la ansiedad también relacionado con la alimentación. La ansiedad está estrechamente también relacionada o vinculada al descontrol en la alimentación. ¿Por qué decimos esto? Porque la ansiedad puede llevar a comer de manera impulsiva y de manera irracional. Veíamos el estrés por un lado y ahora vemos también la ansiedad. Existe una relación bidireccional con lo que tiene que ver con, por un lado, la ansiedad y también la alimentación, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Porque la ansiedad impulsa a comer, impulsa a comer, impulsa a ingerir alimentos y una dieta desbalanceada
intensifica, en este caso intensifica como consecuencia, como resultado la obesidad, baja autoestima. En este caso un paciente reporta comer de madrugada, ¿sí? Entre las 3 las 2 las 3 de la madrugada, pese a no tener hambre, motivados, ansiosos, ¿sí? Esos pensamientos ansiosos sí se relacionan con el futuro, con ideas que de fracaso, ¿sí? De ciertas limitaciones cognitivas también, que con el paso del tiempo va desarrollando también la ansiedad también se genera realmente distorsiones cognitivas que pueden relacionarse con el cuerpo, ¿sí? Una distorsión cognitiva de cómo nosotros vemos nuestro cuerpo y también esto puede de alguna forma, de alguna manera, negativamente hablando, cómo también puede distorsionar la percepción mente y volvemos a repetir esos pensamientos dicotómicos. Si, si rompo algo catastrófico también, como resultamientos, son creencias que con el paso del tiempo, ¿sí? El paciente va desarrollando estas ideas equivocadas y que no tienen ningún fundamento, teniendo resultados sumamente negativos en el paciente, ¿sí? Y por último también esa autoevaluación basada en la imagen corporal. ¿Qué es lo que el paciente refiere o qué es lo que el paciente está mencionando? O algo solo por mi peso, ¿sí? Y todas estas frases, todas estas creencias son bastante cotidianos, o sea, se repiten bastante en consultorio. Y quizás en el tiempo que vamos a tener al final de la clase de hoy, también vamos a ver que esas experiencias también se ven muchísimo en la práctica, también en la práctica clínica, en la práctica cotidiana. Estas distorsiones cognitivas refuerzan la conducta o refuerzan conductas poco saludables, aumentando la ansiedad y la frustración. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer? ¿Cómo nosotros podemos abordar desde la psicología y también integrando la nutrición y otras ramas de la salud también? Por sobre todas las cosas, como también decía en un momento, la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? La TCC, como llamamos, como decimos, es una de las intervenciones, ¿sí? Más efectivas, que en este caso incluyen la psicoeducación, algo sumamente importante, que ayuda al paciente, que ayuda al paciente a diferenciar entre el hambre real, ¿sí? Que decíamos al inicio, y ese hambre emocional, ¿sí? Que también es una realidad dentro del consultorio, ¿sí? También hablamos del comer de manera consciente, ¿sí? Practicar una alimentación consciente enfocado en el aquí y en el ahora también, ¿sí? La regulación emocional desde el abordaje terapéutico y desde la integración, ¿sí? De la psicología, de la nutrición, de la medicina. Entonces, eso enseña, por ejemplo, técnica de relajación, de respiración, de afrontamiento, ¿sí? De afrontamiento para justamente poder saber cómo actuar en momentos de crisis, ¿sí? También esa reestructuración cognitiva que habla de identificar y cuestionar los pensamientos que nosotros tenemos, ¿sí? Esos pensamientos distorsionados sobre el cuerpo y también sobre la comida. Y en este sentido, lo que busca esta implementación o este abordaje terapéutico desde la terapia cognitivo-conductual, ¿sí?
integrando a la nutrición, integrando a la medicina, ¿sí? Lo que se busca es justamente transformar la relación que tenemos con la comida y hacerlo y hacer que esa experiencia sea consciente y sea saludable por sobre todas las cosas, ¿sí? Y para ir terminando esta primera parte y luego seguir con lo que tenemos también en la segunda hora, ¿sí? Que la conducta alimentaria es un reflejo, ¿sí? De la interacción entre el cuerpo, la mente y la sociedad por sobre todas las cosas, ¿sí? Entonces, eso es lo que queremos mencionar, ¿sí? Que podamos nosotros identificar a través, ¿sí? A través de la práctica clínica, poder identificar dentro del consultorio, ¿sí? Y también mostrarle al paciente a partir de ahí cuáles son los aspectos que forman parte de la realidad del paciente para que pueda identificar, como decíamos, ese hambre real, ¿sí? Y eso que tiene que ver con lo emocional, ¿sí? Entonces, eso es algo sumamente importante, que el verdadero cambio no es controlar lo que comemos, sino comprender por qué lo comemos, ¿sí? Entonces, eh, eso es por sobre todas las cosas algo que, que queremos mencionar, que queremos mencionar y es algo que es sumamente importante que lo podamos tener en cuenta, ¿sí? Para cada uno de nosotros como profesionales, para cada uno de nosotros como terapeutas, como también como profesionales por sobre todas las cosas, ¿sí? Entonces, antes de continuar, entonces voy a dar un tiempito, ¿sí? Voy a dar un tiempito para buscar lo que continúa de la clase, ¿sí? Así que me dan un tiempito a buscar, ¿sí? Y la clase va a estar grabada en la plataforma, va a estar grabada en la plataforma, no se preocupen, ¿sí? No hay problema con eso, ¿sí? Entonces, ok, bueno. En esta segunda parte, en esta segunda parte de la clase, vamos a ver unos cuantos casos clínicos, unos cuantos casos clínicos que luego vamos a estar compartiendo en ese tiempo de preguntas, en ese tiempo de comentarios. Ahora mismo no vamos a estar habilitando eso, pero sí vamos a ir compartiendo unos casos clínicos para tener en cuenta por sobre todas las cosas y también ir identificando, si pueden ir anotando, caso uno por ejemplo, caso 2 caso 3 caso 4, ¿sí? Para ir profundizando un poco más durante ese tiempo que tenemos a continuación, ¿sí? Para que todos puedan colaborar, para que todos puedan compartir también. Sí, el caso uno vemos a Laura de 29 años con una historia clínica y una historia general, ¿sí? Que menciona, ella refiere en consultorio que trabaja con alta presión, cena tarde y refiere también cierta ansiedad. Entonces también menciona que hace lo que, lo que escuchamos, ¿sí? Cotidianamente, el famoso picoteo, ¿sí? El picoteo nocturno dulce, ¿sí? Y tiene una alta autoexigencia, ¿sí? Una alta autoexigencia. Entonces, en una escala,
¿sí? En una escala vamos a decirle, de intensidad. Del 1 al 5 está en un nivel 3 aproximadamente. Tiene un estrés sostenido y también vemos que a través de pruebas de laboratorio podemos decir que hay un nivel de cortisol bastante elevado. Y ella menciona y se manifiesta de esta manera, tiene pensamientos de no tengo control sobre mí, no tengo control sobre mis actos. Entonces, podemos ver, por ejemplo, desde la intervención que podemos hacer, ¿sí? Vemos, por ejemplo, un registro, podemos hacer un registro de los pensamientos, un registro de las emociones y de la conducta, ¿sí? Algo práctico, algo rápido que podemos hacer para intervenir, pero desde el vamos, desde el día uno, desde la primera consulta. También identificar detonantes que luego vamos a ir también viendo en el tiempo del desarrollo también con ustedes, ¿sí? ¿Cuáles son los detonantes? ¿Sí? Puede, por favor, ir anotando. ¿Sí? ¿Y cuáles son, por ejemplo, cuáles son las reestructuraciones cognitivas que se pueden implementar desde la psicología y desde la nutrición también? Y propiamente dicho, cómo intervenir desde lo nutricional. ¿Sí? Hay dos cosas muy importantes que ahí debemos de también de mencionar. Ese es el caso uno, ¿sí? Ese es el caso uno. Entonces, vamos a ir anotando también el caso 2. Voy a estar leyendo así, tal cual, y lo vamos a desarrollar al finalizar completamente esta clase, ¿sí? Caso 2. Julián, de 34 años. eh, la historia clínica refiere a atracones nocturnos por 2, 3 semanas aproximadamente. Trabaja en turnos irregulares y la evaluación que se puede dar, por ejemplo, es que tiene impulsividad alimentaria, tiene sentimientos de fracaso, ¿sí? Y también dice él o menciona que hace ayunos prolongados durante el día, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros intervenir o cómo nosotros podemos intervenir? ¿Sí? Podemos hablar de un plan, ¿sí? Una regulación, un plan para regular, ¿sí? Los horarios en este caso, por ejemplo, de comidas, ¿sí? Entonces también lo que le llamamos la entrevista motivacional también, ¿sí? Desde la primera consulta, ¿sí? Entonces desarrollar todo ese tiempo que tenemos nosotros para implementar también un trabajo que pueda permitirnos a nosotros tener la mayor cantidad de información del paciente, ¿sí? Entonces, ese es el caso 2, ¿sí? Entonces, para que puedan escribir, para que puedan ir anotando, para poder desarrollarlo esto a continuación, ¿sí? En el caso 3, por favor, no escriban por la pantalla, por favor, ¿sí? No escriban por la pantalla, gracias, gracias. En el caso 3 vemos un adolescente de 15 años, ¿sí? Influencia de redes sociales en la evaluación. También vemos una restricción y compulsión, ¿sí? Y la intervención que podemos dar a partir de esto, por ejemplo, ¿sí? Una alimentación intuitiva, una reestructuración de los pensamientos sobre el peso y terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Propiamente dicho. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a habilitar el tiempo que tenemos
con lo que sigue, con lo que sigue para algunas preguntas con relación a los casos que presentamos, ¿sí? Así que, así que voy a estar habilitando los micrófonos, ¿sí? Para poder leer el primer caso, de vuelta a leer el primer caso y que podamos nosotros estar compartiendo este tiempo sobre los casos, ¿sí? Sí, se quedó la presentación quedó en la pantalla, en la portada porque justamente estaba leyendo los casos, ¿sí? Bueno, entonces quisiera que puedan habilitar sus micrófonos, entonces, para que podamos compartir, ¿sí? Entonces, vemos a este primer, no, la- sí, sí, exactamente. Voy a leer el primer caso de vuelta, ¿sí? Laura de 29 años eh, refiere en su historia clínica que trabaja bajo presión, cena tarde y refiere también ansiedad. Eh, Menciona el picoteo, el famoso picoteo nocturno de cosas dulces, alimentos dulces, pues chocolates, helados, caramelos, ¿sí? Y una alta autoexigencia, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, evaluar, cómo nosotros podemos evaluar y qué es lo que nosotros vemos, ¿sí? Desde lo clínico, si pueden habilitar sus micrófonos, por favor, y, y poder escucharles, ¿sí? Para poder compartir lo máximo posible, por favor, con todos, ¿sí? Y aprovechar este hermoso tiempo que tenemos Buenas noches, para hablar doctor. entre todos. Sí, sí, te escucho. Hola Gloria, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien, doctor. En este caso, por ejemplo, de Laura, de 29 años, que trabaja con presión, presenta un cuadro de ansiedad. Entonces, Perfecto. Sí, ella alivia esa ansiedad picoteando cosas dulces de noche sí, 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 sí. por su alto y ahí mismo tiene la presión ella misma, la autopresión de exigencia. Sí, Igualmente, ¿cómo podemos valorarla a ella? Es como un cuadro de ansiedad y de estrés. La estamos valorando de esa ex- manera. Ese es como el cuadro clínico que ella está presentando en ese caso. Entonces, ese es como mi aporte, doctor. Muchas gracias. excelente, excelente. Y hablando en ese sentido, ¿cuál es la intervención o cómo nosotros podemos intervenir? ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos intervenir? Sí, Jamie, te escucho, Jamie, te Buenas escucho. tardes. ¿Me escuchas? Hola. ¿Pueden bajarle un Sí, sí, poquito? sí, Sí, me escuchan. sí. Buenas tardes. ¿Cómo Al estás? menos yo creo, bien, gracias. Muchas gracias por el espacio. Yo creo que esta ansiedad de Laura y este estrés, lo podríamos prevenir enseñándole a ella a crear meriendas saludables para que cuando le genere el estrés y la ansiedad laboral, este tipo de picoteo, ella aprenda a Ujú. consumir productos más sanos y eso le ayude a bajar también sus niveles de estrés y ansiedad. Siento que esa Pero sería como la ayuda. imagínate, Jamie, que ella refiere que tiene, que trabaja bajo presión y tiene horarios quizás laborales bastante pesados, Incómodos ¿sí? como para hacerse sus comidas. Sí, sí, Pero sí, sí, también se le puede educar exactamente. para que aprenda a consumir productos ya listos de mejor calidad para que le ayudan con su estrés, con su tensión, incluso hasta con su peso.
imagínate ese plan nutricional, a veces como decimos, ese plan nutricional de manera flexible, ¿verdad? Sí, Y que en el tiempo que ella tenga disponible para justamente poder tener acceso a ese tipo de alimentos. Sí, hola sí. Sofía, ¿cómo estás? Gracias. Te escuchamos. Gracias, Buenas, ¿qué Jamie. tal, doctor? Muchas Un gracias. gusto. Bueno, doctor, yo soy Sí, te, nutricionista, pero le estuve te escuchando escucho. y a raíz Sí, del análisis del primer caso de Laura, creo que desde lo psicológico, como nutricionista, yo primero lo que haría es hacer consciente la identificación de cuándo hay hambre real y cuándo realmente hay un hambre físico. Por otro sí, lado, identificar las emociones alrededor de esos momentos de ansiedad, de atracón, qué es lo que realmente está sí. pasando por su cabeza y por qué utiliza como recompensa el alimento o las comidas fuera de horarios normales. Ay, perdón, estoy caminando y de paso voy escuchando. Sí, sí, sí. Genial. Bueno, Muchísimas gracias, y, Sofía. desde, Sí, sí. y desde lo que es lo nutricional, uy, perdón, ¿me escucha? Sí, te escucho, te Este, escucho. Sí, sí. y desde lo nutricional, lo que haría obviamente es como indagar más acerca de sus horarios y tratar de organizarla desde el hogar para que ya esté preparada Sí, durante el día, ir teniendo los alimentos en sus horarios correspondientes, porque recordemos que somos ritmos circadianos, entonces también como hacerle entender cómo funciona el cuerpo humano, para que de esa manera tome conciencia de lo negativo que puede ser bombardear la comida a ciertas horas del día, ¿no? sí, totalmente. Y Totalmente. bueno, desde ese lugar, gracias. Ok, ok. Sheila, ¿cómo estás? Te escucho, te escuchamos. Hola, doctor, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Doc, bueno, yo resaltaría en ella y le aplaudiría ciertas cosas, teniendo en cuenta de que ella Ujú. es una persona muy disciplinada. Entonces, Ajá. ya pues también adoptando lo que ya varias colegas han mencionado, del hecho de mostrarle y presentarle a ella la adopción de hábitos, meriendas mucho más sanas. Ella es una persona que se exige bastante, ¿cierto? Entonces, vamos a aprovechar Sí, eso con totalmente. ella misma y vamos a presentarle entonces opciones. Si Laura, tú trabajas, te pasas pues todo el día trabajando, realicemos lo siguiente, vamos a preparar los alimentos desde casa, que te lleves, sé que va a ser un poco Ujú. pesado llevarte un bolso, pero es mucho mejor y mucho más sano para ti y te va a dar mayor saciedad. Entonces, vamos a hacer el desayuno, si es posible, desayunas en casa, le presentamos varias opciones. El almuerzo vamos a llevarlo desde casa, llevemos unas frutas, unas presentaciones, frutas enteras por lo menos para una media mañana y en una media tarde pues, Ujú. podemos hacer otro tipo también de merienda que también sea sana. Como ella tiene esa presencia de ansiedad que se presenta mayormente en lo que es en horas nocturnas, entonces, no quiero llegar al punto de que le empecemos a limitar, porque el empezar a hacer esas limitaciones, lo que creamos, pues creamos el efecto contrario y necesitamos es hacer que ella se adhiera a estas recomendaciones. Entonces, vamos a permitir dentro de lo posible, si a ella le gusta el chocolate, bueno, vamos a entonces a cambiarte ese chocolate que es el tradicional, el convencional, el comercial, pues vamos a conseguir un chocolate que sea de creo que es el cacao, y vamos a hacer una Ujú. presentación con frutas que sean congelados, que tengas presentación, digamos que tienes las dos formas, tienes lo que es el dulce, pero pasándolo como a una presentación un poquito más sana. Y así podemos ir presentándole como diferentes opciones que tengan ese deseo que ella se le presenta y poco a poco lo podemos ir pasando y transformando a que pueda irlo controlando. Eso como primero en cuanto a área de alimentación. Segundo, fundamental lo que es la creación del hábito del ejercicio para el control de esa ansiedad. Porque sí, ella la carga Perfecto. que tiene laboral es bastante, pero organizándonos dentro de, y nos podemos sentar con ellas, aunque también, pues no solamente nutrición entra aquí, sino también lo que es el personal clínico, psicólogos,
psiquiatras, Sí, si el caso lo requiere, pues podamos entre todos ir sí. trabajando y organizar los tiempos para que ella tenga su espacio laboral y también su espacio de esparcimiento, que aquí podemos adoptar un espacio que sea libre para esas actividades de ocio, como también tener el espacio para la actividad física, que me le va a ayudar mucho a ese equilibrio, a ese control del cortisol. Y Exactamente, es algo sumamente importante, ¿sí? Que podamos buscar un equilibrio desde todas las intervenciones que podamos hacer, ¿sí? Por eso se plantea esa mirada interdisciplinaria, ¿sí? Y también voy a darle tiempo a todos, no se preocupen, ¿sí? Les voy a dar tiempo a toditos, ¿ok? Voy a leer un poquitito el chat también. Por ejemplo, dice Lalo Hernández, no se atacaría primero las meriendas, sino la ansiedad de lo que le está produciendo comer. Sí, sí, así mismo. También decía ella, eh, ver, a ver, atacar el por qué, ¿sí? El por qué se está sintiendo o está desarrollando esa ansiedad, ¿sí? También hablaban de pausas activas, también hablaban sobre evaluar primero, o sea, tener la evaluación de un nutriólogo y psicólogo para mejorar sus hábitos alimenticios, ¿sí? La terapia ¿Qué te cognitivo-conductual, pasó, ejercicios de papá? respiración, ejercicios No me físicos, digas que te yoga, entró etcétera, una etcétera, astilla, etcétera, porque ¿sí? no vas a poder dormir. Es una vaina que da rechera. Ok, bueno, le voy a dar ahora tiempo a Alexis. A ver, Alexis. Sí, buenas noches a todos. Bueno, escuchando los comentarios muy certeros, ¿verdad? Lo que han dicho. Eh, Tal vez agregando un poquito a lo que ya han Sí, comentado los compañeros, creo que también sí. sería importante tomar ahí el tema de enseñarle a los pacientes lo que son técnicas de relajación, que son muy importantes en estos casos, ¿verdad? Mm, mm, Meditación, de repente respiración profunda, inclusive el yoga, ¿verdad? Porque cuando mm, uno se autoexige en la vida, en mm, todo, a nivel personal, a nivel laboral, es muy importante enseñarle a los pacientes, digamos, priorizar tareas, ¿verdad? Y que cuando se establece uno metas en cualquiera de los dos campos, y pues que sean metas realistas, ¿verdad? Para así uno poder tomar descanso, los descansos que uno necesita, ¿verdad? Porque no mm, solo es un tema, como estamos hablando, ¿verdad? Psicológico, sino que mm, claramente es físico y es importante, mm. pues, que los dos estén en armonía siempre, ¿verdad? Y teniendo en cuenta eso que de alguna forma también hace la diferencia, alta autoexigencia, esa alta autoexigencia, ¿verdad? De la paciente en este caso. Francisco, José, te escucho, te escucho. Sí, buenas. En realidad que yo tengo una opinión que es una variante a lo que se ha expuesto, porque veo que se ha centrado mucho en la manera de satisfacer el gusto de la persona, cuando debemos de Sí. comprender en primera instancia que nosotros somos personas, seres humanos, que tenemos un sistema que funciona de manera automática. Esa es la sabiduría de Dios en la creación de nuestro cuerpo. Entonces el ácido, los jugos gástricos se sueltan cuando llega el momento en que estamos acostumbrados a un desayuno, a un almuerzo o a una cena. Yo lo que recomendaría en particular es que la persona aprenda a tomar agua con electrolitos que serían sustentados a través de la sal y a través del limón. En primera instancia el limón, porque hay veces que hay gente que tiene problemas de hipertensión o problemas en su sistema circulatorio de la sangre. Entonces es determinante que la persona se acostumbre a tomar agua porque esto es un energético para su cuerpo y lo que ella siente que le hace falta, la persona se va a sentir satisfecha de recibir esos electrolitos que le van a ayudar mucho. Me gustó la exposición anterior de uno de los compañeros que decía Sí, como una alternativa a que hagamos respiración profunda, a que hagamos meditación. Tal vez no sea el momento de hacer una meditación,
porque está Ujú. en el ajetreo del trabajo y hay mucha presión según lo que se pone, pero sí la respiración profunda creo que sería una alternativa, un auxiliar que le ayudaría mucho. Recordemos que cuando una persona come algo e interrumpe, aunque sea con un maní que se coma, ya de hecho cortó la digestión anterior y está empezando una nueva. Y eso le va a llevar una Ajá, tendencia a ser una persona gorda, a ser una persona ajá, obesa, ¿verdad? Porque no ajá. hay un control en su sistema. Entonces, tenemos que educar a las personas en ese sentido, en nosotros como líderes, como dirigentes, pues, de este sistema de educación. Hay que educarlos. Y la manera de educarlos es enseñándoles lo que sabemos que le conviene a ellos en su condición orgánica. Gracias. Ok. Y eso hablando de manera muy, muy integral, con mucho respeto por sobre todas las cosas de cada uno de, de los pacientes y de los del. Que alguien tiene el A micrófono ver. abierto. Sí, le escuché, cómo no, claro que sí. Es una opinión la mía, ¿verdad? Obviamente que cada uno de nosotros tenemos una opinión y tenemos que enriquecerla a través de las experiencias que tenemos cada quien, pues. Eso es lo que Claro, yo por, entiendo, ¿verdad? perfecto. Ha Muchísimas sido un gusto, gracias. cómo no, muchas gracias por la oportunidad. Soy de Nicaragua. Genial, gracias. Dale, María, amable. María, a ver, a ver. O el que sí, a ver, Estefanía, ¿puede ser? Buenas noches. Qué pena es que no sé cómo levantar la mano. Bueno, ya estás, ya Eh, te escuchamos, sí, te escuchamos. A ver, ¿qué podés yo opinar del primer caso, el caso uno? Te escucho. desde uno abordaría primero los hábitos que ella tiene durante su día, empezando por desde que se despierta, ¿sí? Sí, como Ok. mencionaba el compañero anteriormente, si ella está comiendo, puede que coma saludable, pero si está comiendo a las horas incorrectas, va a generar un desequilibrio alimenticio y además hormonal en el caso de nosotras las mujeres. Y esto va a afectar aparte durante todo el día su estado de ánimo y generar estos atracones de comida ya durante la noche. Entonces sería abordar sus hábitos durante la jornada laboral, cómo se despierta, trabajar la respiración y el agradecimiento y cambiar, digamos, conductas como la queja constante y esto que nos ayuda a mejorar desde el tema psicológico. Y desde el tema Ujú. alimentario, comparto lo que mencionaba una compañera, se le recomendaría cambiar, porque no limitar, sino cambiar alimentos que ya consumimos, pero que no son saludables por las mismas, digamos, las mismas preparaciones de manera consciente. Como por ejemplo ella menciona el cacao, lo podemos consumir puro al 100% en polvo y lo podemos mezclarlo en casa, por ejemplo, preparar para toda la semana con aceite de Sí, coco y endulzado con miel o stevia en lugar del azúcar y sí, tener y cuando sentamos que tenemos esos atracones o en merienda podemos utilizarlo, ya que esto va a ser además el cacao puro nos va a ayudar precisamente a controlar la Ay, ansiedad. lo activé. Con el azúcar nos va a generar ese descontrol que va a ser a corto plazo, que es lo que desafortunadamente tiene el azúcar, que nos genera esa sensación de bienestar a corto plazo, tal y como lo hacen los psicoactivos, las drogas, mejor dicho. sí, sí, sí. Manejaría eso durante esos tipos de ansiedad. Le recomendaríamos, por ejemplo, que evaluara sus propósitos de vida, porque si ella no es su propósito y está en un trabajo en el que ella no está porque ella tiene su propósito y su vocación, sino está por presión laboral, por el estigma social, por diferentes motivos. Entonces, si ella puede trabajar en eso o en buscar cuál es su vocación y trabajar en ella de pronto para lograr su propio negocio, lo que ella quiera hacer ya en temas. Y le recomendaríamos un menú que ella pueda elaborar para cada semana de manera que ella lo pueda alistar durante la noche o durante sus espacios libres y no tenga que sentir esa presión de salir corriendo el día a día y empacar lo primero que encuentra en la nevera y generar esta desestabilidad emocional.
exactamente. Y la relación también que se va generando con la comida, esa relación de dependencia, ¿sí? Sí, y Que además que ella dice que se autoexige, tiene esa autoexigencia y es como trabajar sí, en ese, si es por la crítica que uno recibe a través de, digamos, de la infancia y que nos va conllevando a las, digamos, conductas que tenemos hoy en día como adultos. Y desde esa sí. autoexigencia, trabajar el autoestima y trabajar la superación personal, por ejemplo, a través de libros valga la redundancia, de superación personal como los de Oral. Sí, totalmente. A ver, te Ujú. escuchamos, Yo, eh, buenas te noches, escuchamos, María. buenas Sí, noches, doctor, buenas noches, compañeros. hola, Bueno, hola. mi aporte sería que, bueno, ¿me escuchan? Sí, 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 te escuchamos fuerte y claro. Bueno, doctor, Gracias. yo Sí. diría que sería de suma pertinencia el ejercicio, ante todo el ejercicio, sobre todo porque es una persona que sufre de ansiedad, ¿cierto? El ejercicio Ujú, sería muy pertinente y abordar temas también de relajación, lo que hablaban algunos compañeros, y el agua es primordial en estos casos siquiera 2 litros de agua al día, le ayudaría muchísimo a lo que ella padece. ujú. Y Ya Y en cuanto, el sí. microfonito no tiene. Ah, yo creo que estoy hablando. Vamos a ver. Hola, doctor. ¿Todo bien? Hola, Hola. Yadira, ¿cómo estás? Te escucho, ¿Qué sí. tal? Bien, aquí escuchando. Yo tengo ese trastorno de ansiedad y a veces es difícil para mí con solo que me digan, cambia, no comas esto, que te hace daño, que no sé qué. A veces me da por comer dulce o cosas así. Sí, claro, se entiende. Considero que primordial Sí. es una terapia que puede ser la conductiva conductual u otra para bajar los niveles de ansiedad o tratar esa ansiedad. Tenemos que tratar primero la raíz del problema. Porque, repito, es difícil que una persona que está acostumbrada a comer así, a picotear por el estrés o por la ansiedad que le genera un patrón o cualquier otra persona o en su hogar o la violencia intrafamiliar, es muy difícil con solo decirle coma alimentos nutritivos, coma esto, no, no lo hace, definitivamente no lo hace. Ujú, Entonces, sí, atacar, total. repito, la raíz del problema, bajar hasta la raíz del problema que puede ser desde su niñez desde que estaba en el vientre de la madre, por ejemplo, desde su niñez, y saber qué está pasando en el hogar, qué es lo que te ha pasado en tu niñez o qué está pasando con tu familia, con tus hermanos, con tu padre, con tu madre, ya. Y así podemos ir solucionando el problema, que no es de corto plazo, a veces es de largo plazo, ya lo sabemos. No No, sé, pero esa es mi de opinión. hecho sí, pero justamente por eso es importante que dentro de nuestra intervención, de nuestras intervenciones, desde lo Sí, clínico, podamos nosotros identificar cuáles son los aspectos, como mencionaba anteriormente, como ser el pensamiento, las emociones y la conducta que se va así es. desarrollando a partir de eso también, ¿verdad? Entonces, Sí, que lo hagamos como un proceso, ¿sí? Que lo tomemos, que lo implementemos, que lo abordemos desde ese aspecto, ¿sí? Y también a partir de sí, ahí, claro, un como proceso. leía yo en uno de los mensajes en el chat, que también podamos identificar cuáles son los detonantes que Así es. también pueden desarrollar, ¿sí? Esa conducta, ¿ok? Bueno, vamos, Lalu Hernández, Así es, doctor. te escuchamos. Gracias. Hola Lalu, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchan? Sí, te Hola, escuchamos, te escuchamos. perfecto. Bueno, gracias por el espacio. Por Bueno, desde favor, la por favor. psicología creo que es un caso bastante importante porque se ve muy a menudo que es el estrés y la ansiedad. Eso lo vemos Sí, comúnmente en consulta. Y yo creo que ujú, realmente lo que debemos entender primero es que el picoteo constante, sea salado o sea dulce, pues no es falta de voluntad,
porque una de mis compañeras estaba diciendo, bueno, sí, es muy fácil decir cambia, cambia hábitos, pero realmente es complicado hacerlo cuando ya tienes un mecanismo de regulación que cuando el cuerpo vive en modo de exigencia todo el tiempo. Cuando una persona se sobreexige, su sistema nervioso se mantiene completamente en alerta y la comida rápida o el dulce funcionan como el alivio inmediato para bajar esa tensión, que es el caso que está pasando. Y Claro, por porque es eso, lo que tenés, que es lo que tenés a la mano, o sea, lo más rápido, o sea, no estás pensando en prepararte algo casero, sino que es lo que tenés ahí, a la mano, ¿sí? Claro. exactamente, por eso se trata de decirle quizás al paciente o a la persona, no se trata de decirle, bueno, come mejor, porque la sobreexigencia igualito sigue ahí. El patrón se sigue repitiendo. El trabajo real es ayudarle a reconocer qué emoción está intentando calmar cuando pica y enseñarse a regular sin culparse. Cambiar estos hábitos también es posible, pero requiere tiempo, porque no es solamente Sí, conductual, es una historia que esa persona está pasando, es un claro. trabajo, es una situación, y pues ese fue realmente mi aporte que quería Sí. comentar, el concientizar en Afrontar, base a la sí. psicoeducación. Afrontar, exactamente, afrontar ciertas, esas conductas, ¿sí? Que se relacionan con justamente, así como dice acá Sofía, sacar el foco de la comida. ¿Y cómo hacemos eso, verdad? Hacemos con una, por sobre todas las cosas, con una reestructuración cognitiva, o sea, cómo la paciente, cómo el paciente se está sintiendo o qué es lo que está sintiendo, ¿sí? Fuera de lo que es la ansiedad, fuera de lo que es la depresión en algunos casos, ¿verdad? Y a partir de ahí, justamente tomar las acciones terapéuticas necesarias, ¿sí? Hola Laura, ¿cómo estás? Te escucho. A ver. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Buenas noches. Mi aporte era primeramente una persona en ese estado que tome conciencia psicológica de lo que le está pasando, cuál es la emoción que realmente la está afectando y la lleva a ese picoteo constante. La otra es que Ujú. tome conciencia de que tiene que organizar su alimentación, hacer ejercicio para tener desgaste físico, más que sus hormonas como la serotonina puedan liberarse y sentirse mejor. Y después, lo que tiene más que con lo que tiene que luchar es saber cuál es la base de la emoción que la lleva a todo eso. Cuando tengo una organización, empezando por la organización alimentaria, tomando conciencia por la emoción que lleva, yo supongo que puede salir a flote. Y eso no es de un día para el Perfecto. otro. Y muchas veces, por más que le digamos, mirá, tenés que comer esto, tenés que comer lo otro, no lo van a hacer porque emocionalmente están bloqueados. Entonces, de la única manera que yo pienso que se los puede llevar, aparte como un psicólogo que tiene todas las estrategias como para hacerle tomar conciencia de su estado emocional, tanto en el gimnasio, yo soy entrenadora personal, tratar de hablar con ella y mostrarle que hay alimentos que son totalmente sabrosos y ricos, pero Mm, saludables. El único tema mm, es que se tiene que organizar y tomarse el tiempo para preparárselo. Y que esa parte, ese transcurso de prepararme mi alimento es amor propio. Ese era mi sí, única aporte. gracias, muchas gracias Laura, muchísimas gracias. José, te escuchamos, ¿sí? Hola José. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, yo creo que es Mm. clave el por qué eligió ese ritmo de vida, que Ah, ok. trata de, Que le cantaba el que himno tra- nacional. Sí, sí. sí, que trata de tapar con ese ritmo de vida. Ajá. Eso nomás. Sí, totalmente. Por eso es importantísimo la entrevista clínica, ¿sí? Poder recopilar la mayor cantidad de información del paciente para poder justamente a partir de ahí poder elaborar
poder elaborar un plan también terapéutico. Hola José, Buenas noches. ¿Me escucha? sí, te escucho, te escucho, te escucho. Interesante el debate que se está haciendo en base a este tema. Ujú, Yo diría tres cosas fundamentales. sí, señor, te Primero, escucho. la persona debe reconocer que tiene un problema Ajá, y bajo ese problema comenzar a buscar soluciones. Segundo, los hábitos son muy difíciles de romper. mm, Están enraizados, pero con una Ujú. raíces protuberantes. Y sí, eso se presenta en todas las edades, pero sobre todo después de los ajá. 40 años parece que se incrementa. Nos Ujú. volvemos Exponencialmente cabeza dura. en un 20% exponencialmente, Humberto, José Humberto, exponencialmente, ¿sí? Y más todavía Entonces, en para lo que romper es esos hábitos ali- sí, sí, nos cuesta esfuerzo, sacrificio y a veces hasta lágrimas, con tal de conservar la salud y la vida. sí, El ser humano está bajo una ajá, realidad subjetiva. La realidad subjetiva es propia de cada persona. mm, Esa realidad subjetiva está en ujú, explorar el mundo interior. Ahí está la parte de las emociones, las creencias, los deseos y las percepciones. sí, Cuando nosotros exploramos el mundo interior, reconocemos lo anteriormente mencionado, entonces comenzamos a crear un grado de conciencia, que es un proceso. Como decían sí, alguien, no es de la noche a la mañana. Y toda esa absolutamente, realidad sí, subjetiva está en el cerebro. Usted es lo que sus pensamientos son y su vida es de igual forma. En conclusión, para mí es cambiar de mentalidad, porque la ujú, mente, el cerebro y el cuerpo están conectados. Ujú. Si no se hace así, sí, es poco lo que se logra. Lo que han mencionado anteriormente es complementario, ya dentro del proceso, pero lo primero para mí sí, es una mentalidad nueva, una persona sí, nueva. Gracias. gracias, gracias, gracias. A ver, Estamos Elizabeth, discutiendo un caso, el primer caso, en dos casos. Hola, buenas ya, noches. a ver, Yasmira, sí, Hola, sí, te escucho, te escuchamos. Hola, hola, primero que todo, pues yo tengo una situación de ansiedad y depresión crónicas, las cuales me llevaron en el 2022 a sufrir de una enfermedad llamada fibromialgia degenerativa. em, y ajá, vengo teniendo problemas alimenticios desde que era muy niña. Fui víctima de violencia sexual en mi adolescencia y eso me ha generado una situación mm, emocional muy, muy fuerte. Y el desequilibrio alimentario que tengo, o sea, eh, yo he estado escuchando muy pacientemente lo que dicen los compañeros y en todos hay un aporte importante, em, sí, pero es muy difícil eh, cuando tú tienes otras situaciones, pues que son las que te generan eso. Personalmente tengo el desorden alimenticio más terrible que usted pueda escuchar. Yo mm, puedo estar desayunándome algo a las 11 de la mañana y de ahí para allá seguir picando o no puedo comer sí, nada o puedo comer en la noche algo. Tengo 41 años, estoy pesando 86 kilos, tengo un índice de masa corporal de 38, debo sí, bajar prácticamente como 20 kilos, 20, 25 kilos y me ha sido muy difícil porque
soy consciente de lo que tengo, soy consciente de que mi alimentación es pésima, soy consciente de productos que me hacen daño, ya tengo diabetes tipo 1 a mi edad, que pues no es que sea tan jovencita, pero tampoco soy tan adulta de edad. Y, pero es procrastinación personal es fuerte, porque empiezo hoy y a veces arranco 2 días con una alimentación regulada, organizativa, y al tercer día yo ya por A o por B motivo, yo le doy ah, no, es que me tocó salir a trabajar y no alcancé a comer algo saludable, no, es que el tiempo, no, es que, o sea, entonces tengo psicóloga en este momento, pero yo soy licenciada en psicología, tengo una psicóloga para, para ayudarme, pero yo llego y la psicóloga Sí, comienza a llorar y a contarme las situaciones personales que está viviendo, que está sufriendo, que se separó y esto. Entonces termino consolándola yo a ella, o sea, es complejo sí, a veces porque pues no hay profesionales capacitados para llegarte al punto y personalmente, yo escucho todo lo que dicen y sé que tienen razón, pero no he podido lograr ese punto de equilibrio donde me ayude a tomar conciencia, sí, pero es que yo no sé por qué no puedo seguir un patrón de conducta diferente, porque se me dificulta honestamente seguir un patrón de conducta que me lleve a tener calidad de salud principalmente. Entonces, eh, no sé, ahí a mí se me dificultaría darle un consejo a alguien. Todo lo que han dicho los compañeros, todo me lo han dicho a mí ya, todo me lo han, sí, ejercicio, yoga, todo me lo han dicho, me lo han propuesto y como le digo, uno cuando tiene la situación lo hace 2, 3 días, bueno, si está con suerte una semana, pero vuelve a los hábitos que siempre ha tenido. Y esta es una situación de la que yo he sido, pues ya es una enfermedad desde que yo era muy niña. Entonces, todo lo que dicen los compañeros, sí, y es muy chévere cuando uno le dice a una persona, vea, aprenda a alimentarse bien. Y uno dice, wow, ya, sí, sí, súper. sí, sí. Pero es muy difícil, o sea, es chévere hablar, como dice el dicho, desde la barrera, más no estando dentro de mi mente y dentro de mis emociones. De esa manera, pues Claro, era como no una solución. Mi aporte no es una solución, sino más bien como decir, mire lo que está pasando y no, y es difícil dar un consejo, es difícil sacar a una persona de ahí, lo digo por mí misma, porque la mala alimentación se convierte en una enfermedad. Para mí se ha convertido en una enfermedad que me ha llevado a tener pues ya enfermedades que no debería a mi edad, ¿no? eh, y que siento el arrepentimiento, la culpa, el sentimiento ay, no, si volví otra vez, Dios, volví otra vez a comer lo que no está bien para mi salud, volví otra vez a no alimentarme bien, volví otra vez a no tomar agua, volví otra vez a ah, comer dulce, volví otra vez a sí, probar el sí, chocolate. O sea, no es fácil. No es fácil y lo digo porque me ha tocado pelear conmigo misma y no lo he logrado. Por más que todo lo que ya han dicho los compañeros, lo he intentado hacer, pero no lo he logrado personalmente y sí se dificulta mucho sacar una persona de allí. Tiene que ser un profesional muy capacitado, realmente que en sí llegue al punto de donde es y, y logre sacar de allí la situación. De lo contrario, yo claro, no veo que es algo como decirle, listo, haz yoga, haz ejercicio, porque en sí la mala alimentación y los malos hábitos se vuelven también una procrastinación donde uno viene aplace y aplace, no, mañana, hoy no lo hice, pero mañana ya vuelvo a tu. Entonces, eso se vuelve un hábito dañino. Ese era mi aporte. claro. Muchísimas gracias por compartir, ¿sí? Muchísimas gracias. Nosotros en realidad habilitamos estos espacios
no solamente para formación, sino para también compartir experiencias desde lo profesional y es algo que nos ayuda bastante también a formar un criterio, a poder también crecer profesionalmente, tener ese contacto humano con con el paciente y también con los demás, ¿sí? No es algo que pueda cambiarse de la noche a la mañana, pero sí tomando pequeñas decisiones y también Mira, entender de que uno lo puede lograr, ¿sí? Teniendo en cuenta las ayudas, las colaboraciones, ¿sí? Que uno también puede recibir con el paso del tiempo, ¿sí? A ver, alguien más que pueda. A ver, Sara, te escucho, ¿sí? Hola, ¿Me doctor, escucha, yo también. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Aló. ¿Cuál será, profe Gerardo? Te escuchamos, ¿sí? Bueno, en mi opinión, se debe concientizar a la persona en todo sobre su alimentación y su problema, cual sea ansiedad, depresión, incluso las causas. La persona debe de pasar por un proceso de desintoxicación y resetear su paladar. También ver si hay parásitos que estén influyendo en esos antojos y ir cambiando la comida y a poco y no de golpe, ya que no es lo mismo tener varios años comiendo comida chatarra y acostumbrarse de un día para otro. También dejar la procrastinación, trabajar la disciplina de a poco, paso por paso, no tratar de hacer todo de golpe, porque es lo mismo con la comida chatarra, no es lo mismo tú pasar varios meses sin hacer ejercicio y tú quieres empezar hoy, por ejemplo, y quieres hacer 10 sesiones, por ejemplo. O sea, se debe trabajar paso por paso y no presionar. Tomar sol, tomar suficiente agua con minerales, eh, sal de Himalaya, hacer ejercicio, poner de su parte y hacer su esfuerzo con constancia. Si no, no se llega a la meta deseada. También no autoculparse, autocastigarse el día que la persona no pueda. Sigue el día siguiente con el ejercicio, aunque sean 15 o 20 minutos, pero no dejar de hacerlo. O sea, la persona usualmente, y me incluyo, se autoexigen demasiado. Por ejemplo, ay, no pude hacer ejercicio hoy, ay, me siento culpable, me siento mal, no lo pude hacer, sino que lo hago al otro día y me cumplo, porque al final es uno mismo que se cumple con uno mismo, no porque los demás vayan a opinar algo, decir algo. Terminé, pro. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, sí, maybe. A ver, te escuchamos, ¿sí? Te habilito el micrófono. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Maybe González, soy de Colombia y bueno, atendiendo un poco lo que todos han opinado, creo que tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Sinceramente, hace mucho tiempo se ha cambiado el concepto de que solo tenemos un cerebro y debemos partir del hecho de que nuestro sistema digestivo es nuestro cerebro uno. Nuestro cerebro en la cabeza es nuestro cerebro 2 y nuestro cerebro 3 corresponde precisamente a la tiroides. Entonces, sumándome un poco a todo lo que han dicho, quiero que tengamos en cuenta que somos una sincronización. Me llama la atención muchísimo el caso de Elizabeth. Si bien es cierto, de Sí, pronto el resultado que ella está obteniendo es más por posiblemente, ¿no? Presuntamente pueden ser procesos mal llevados, entre otras cosas, porque si bien es cierto, ella va a su psicóloga y su psicóloga termina haciendo
terapia inversa tampoco es lo que ella puede esperar como resultado. Dos, es importante, alguien dijo algo súper importante, no recuerdo de todos los que han opinado, pero es importante revisarse la parte de los parásitos. Es súper importante hacerse una bala a través de un médico general. Acá en Colombia se usa médico general, no sé en otros países cómo se hace, pero es ir al Sí, médico, solicitar exámenes para ver cómo estamos de colesterol. Todo esto influye, el colesterol, cómo estamos de vitamina B, cómo estamos de vitamina B12, cómo está nuestra vitamina E, cómo estamos con respecto a nuestro sistema digestivo en relación a cuánto tiempo hace que nos desparasitamos. Hay que tener en sí, cuenta un tercer punto y es que debemos tener conciencia de que si una persona tiene depresión es una persona que vive con exceso de pasado. Una persona que vive con estrés es una persona que vive con exceso de presente. Una persona que vive con ujú, ansiedad es una persona que vive con exceso de futuro. Y tenemos personas hoy en día que tienen estos tres trastornos al mismo tiempo, que es muy complejo tener depresión, ansiedad, pero también tener estrés. Entonces, como un buen diagnóstico también es importante para esto. Los, los psiconutrientes serían cada vez más importantes si la persona tiene un cuerpo disponible para ello, pero si tenemos un cuerpo cargado de nicotina, o un cuerpo cargado de alcohol, un cuerpo que no se desparasitó, un cuerpo contaminado, obviamente no van a poder cumplir las metas que se están proponiendo. Como también es cierto que puede que haga todo el ejercicio del mundo, pero no va a poder liberar la cantidad de serotoninas, no va a poder hacer realmente esa expulsión de cargas porque el cuerpo sigue o ha estado en una condición de contaminarse, de estar recargado, de no estar en disposición para. Hay muchos medios hoy en día y muchas terapias que pueden ayudar. En el caso de Elizabeth, yo he tenido casos como el de ella. Me permito avanzar rapidito. Un caso de una señora muy joven, 26 años, 144 kilos, 1,54 de estatura, con problemas en uf, las rodillas, con problemas en los pies, no se sentaba en cualquier silla, entonces no le gustaba visitar a nadie porque muchas veces partía o rompía las sillas donde se sentaba. Yo la conocí en un centro comercial y la conocí tirada en el piso porque le daba pena sentarse en las sillas considerando que las podía romper. El papá tuvo que ajá, adecuar el carro, comprar un carrito y adecuarlo para ella porque pues muchos de los señores que hacen servicio de taxis no la querían coger para prestarle el servicio. Es una chica que hoy en día, después de año y medio de tratamiento, tiene 79 kilos, aún está en su proceso, pero tiene 79 kilos, ya no tiene problemas con las rodillas. Ella se había sometido a 3 operaciones, entre esas un bypass gástrico, una banda y la última que casi muere fue en una lipo. Y actualmente ella no ha recurrido más a este tipo de tratamientos, pero tiene una vida muy sana, quedó embarazada, tuvo una hija, la hija está recién nacida, debe tener como 3 mesecitos la niña. Y entonces creo que hay otras opciones para todos y para Elizabeth personalmente le digo, busca una terapeuta que te trabaje en neuroestimulación, que empiece a cambiar y a neuroestimularte, que tu cerebro sea neuroestimulado, de manera que no te cueste trabajo buscar una fuerza de voluntad, porque es que nosotros los psicólogos tenemos un gran problema y es que le decimos al paciente que utilice su fuerza de voluntad, pero la fuerza de voluntad es lo claro. primero que se va, lo primero que yo le digo a mis pacientes, tu fuerza de voluntad se fue, por eso estás buscando ayuda, se fue con un boleto de ida y no compró el de regreso. Entonces hay que ayudar al paciente para que no haya la necesidad de que se agote buscando fuerzas y buscando una voluntad que no tiene. Entonces la Pero neuroestimulación maybe, puede ser la sí, salida en estos casos. sí, pero maybe justamente el forzar la voluntad es muchas veces eh, es estar insistiendo en algo que ya tenemos como experiencia. Quizás tú ya tienes mucha experiencia, muchos casos así,
pero sí es algo que el hecho de estar insistiendo en algo desgasta bastante, ¿sí? Quizás Elizabeth Totalmente, está... totalmente. eh, Por eso es eh, importante, si sí, una técnica no funciona, buscar otra en la que sí no te agotes de buscar técnica, pero vuelvo y digo, muy bien, me apunto a lo que usted dice y esa es una de de mis filosofías de trabajo. No podemos claro. pedir voluntad cuando muchas veces lo que no Ah, hay y exigirle al paciente que ya tiene un problema, exigirle que traiga voluntad es otro problema encima del que ya tiene. Ese era mi y, y aporte. justa- y justamente y poder identificar esos momentos en los cuales uno pueda eh, colaborar, pueda ayudar, pueda intervenir, ¿sí? Entonces, teniendo esa oportunidad en esos momentos, uno puede hacer muchísimo más de lo que durante la búsqueda, ¿sí? El desgaste, el intentar, el fracaso, la frustración. Entonces, yo creo que tener esa apertura a algo que en realidad pueda permitir esa mejora y es buscar alternativas, no centrarse solamente quizás en la terapia, en la psicoterapia, no solamente centrarse Totalmente. sí, sino que buscar esa integración de lo más que se pueda, ¿sí? Dentro de lo científico, dentro de lo que sí funciona, que está probado que funciona, y no en realidad estar perdiendo el tiempo, ¿sí? Haciendo o realizando otro tipo de situaciones que al fin y al cabo desgastan al paciente y también es una inversión de tiempo, de dinero. Entonces, Esperar. sí, Sí, doctor, estoy totalmente de acuerdo con usted. Y siempre decirle a estos pacientes que no se den por vencidos, que lo sigan intentando, porque todo ser humano merece encontrar ese punto no solo de esperanza, sino de solución, de poder salir adelante, que no se rindan, que sigan, que persistan, sobre todo porque es que hoy en día hay muchas alternativas terapéuticas, muchísimas. Y vuelvo a decir, no solo porque yo lo trabajo, yo trabajaba con 1.244 niños cada 6 meses en una fundación. Y la tarea o la meta terapéutica para con ellos era sacarlos de sus estados depresivos, estrés postraumático y ansiedad, que era el resultado de que ellos sí, fueron en sus pueblos violentados, fueron víctimas del conflicto armado en Colombia. Eso es como ser víctima de una guerra. Entonces, chicos que fueron violentados por los grupos al margen de la ley, chicos y chicas que sus familias fueron masacradas delante de ellos, había mucho estrés postraumático, muchísima ansiedad, fueron desplazados de sus tierras. Entonces, una población bastante compleja, pero que gracias a Dios y gracias a que hay estas nuevas tecnologías, gracias a que hay terapias con aporte científico, con aporte y con base y fundamento científico que ayudan a que el paciente se recupere en un tiempo en que como ser humano se lo merece, dignifican la vida del paciente. sí, totalmente, totalmente. A ver, ¿alguien más? A ver, Alexis, levantaste la mano, Alexis. Ya había participado, muchas gracias. Profe, yo quiero también hablar. Sí, adelante, adelante, adelante. Me parece excelente cada uno de los aportes de los compañeros y la manera como desde su experiencia o desde lo que han vivido, pues nos aportan y retroalimentan cada una de nuestras profesiones. Mi punto de vista es el siguiente, y es que el cerebro es maravilloso. Lo cognitivo-conductual también es maravilloso, y es maravilloso porque el cerebro no distingue cuando es realidad y es ficción. Entonces, ¿qué le contamos a nuestro cerebro?
cómo estamos educando nuestro cerebro, porque físicamente somos lo que comemos, pero profesionalmente o mentalmente o psicológicamente o emocionalmente, también somos lo que nos contamos, somos lo que el entorno, que escuchamos, que miramos. Entonces, esa reestructura del pensamiento también es cómo nos hablamos, porque si yo le estoy diciendo a mi cerebro, no puedo, no fui capaz, entonces es cambiar desde eso que le estoy dando de comer a mi cerebro. Y mi cerebro se alimenta por las avenidas, por todas las avenidas, el ver, el escuchar, el hablar, el compartir y de todo aquel entorno que tenemos. Entonces, cambiar un hábito, sabemos que cambiar un hábito nos lleva 21 días, pero si fracasamos uno, pues sencillamente tenemos que volver a empezar de cero, porque, porque no hay esa continuidad. Entonces, empezar de cero, o sea, lo difícil es empezar, pero si ya empecé, listo, fracasé o no la llevé la continuidad, pues le vuelvo a contar a mi cerebro que voy a empezar y empiezo de cero hasta que lo logre. O sea, la idea es lo que le estoy contando al cerebro y lograr esa continuidad y lograr esos 21 días. Cuando lo logre, pues ya tengo un hábito y ya es sostenerlo en el tiempo. Entonces, no se nos olvide lo maravilloso que es el cerebro y cómo lo alimentamos y cómo lo reestructuramos y qué le contamos. Esa es mi intervención. muchísimas gracias, ¿sí? Hola Luis, ¿cómo estás? Te escuchamos, sí, estamos terminando por el día de hoy, pero no quisiera dejar pasar el comentario o la intervención de todos o de la mayoría, ¿sí? Porque no hay ningún desperdicio. A ver, Luis, ¿cómo estás? Hola. A ver. Hola, yo quisiera participar, por favor. Sí, adelante, adelante, por favor, adelante. Listo, muy buenas noches y quiero agradecer a usted, doctor, y a quienes organizan esta maravillosa oportunidad para nosotros y escuchando cada Por una de las favor. intervenciones de nuestros compañeros. A mí me gustaría hacer énfasis en la necesidad como profesionales que tenemos de elaborar una ficha clínica donde podamos nosotros recibir la información del paciente y podernos dar cuenta de qué manera le podemos ayudar. Cuando un paciente, en este caso de que estamos tratando, cuando un paciente busca a un profesional es porque necesita ayuda. Y lo que menos quiere el paciente es que se le diga que no coma o que se le diga que cambie hábitos, cuando no son hábitos, sino malos hábitos. Entonces, creo que es de mucha importancia que nosotros al hacer la historia clínica nos podamos dar cuenta desde el embarazo de su mamá, desde su nacimiento, porque a veces hay casos de sobrepeso que vienen arrastrando desde la niñez, porque el niño era muy delgadito, la mamá le daba vitaminas y vitaminas siempre. Cuando ese creció, cuando fue adolescente, muchas cirugías y donde se les ha puesto sangre, muchas vitaminas, mucho suero. Y eso no es fácil bajar de peso a esos tipos de pacientes. Yo he tenido muchos casos. Eso no es fácil. Hay trasplantes que se han realizado. Son pacientes sumamente delicados donde a veces nosotros no fácilmente podemos entrar. Yo sugiero la realización de la historia clínica, una historia clínica completa, donde se abarque las emociones del paciente, donde se abarque la niñez, la adolescencia, donde podamos, o sea, toda su vida para poder... ¿Y contra quién jugamos? Contra otro equipo, que voy a hacer confuso. La Muchísimas gracias. Sí. No sé. Nosotros somos agua, no olvidemos, somos agua, somos tierra, somos aire, y cuando no hay agua en nuestro cuerpo, nuestro cerebro no funciona. Hay 7 más.
hambre. Pero usted se siente siempre. Por ¿Por falta qué? de hambre ¿Quién en no el se orden. Bueno, quiere Dios ayudarnos para Sí, que nosotros podamos hacer un buen trabajo con cada persona que se acerca a nosotros. Gracias. muchísimas gracias. A ver, Luis, te escuchamos, ¿sí? Te habilito el micrófono, Luis. A ver, Luis. Ahí te escuchamos. Doctor, una pregunta. ¿Hay asistencia para registrar asistencia? Eso lo van a estar mencionando los encargados de la institución, ¿sí? Ya les voy a dar tiempo a ellos, ¿sí? Así que estén atentos, por favor, ¿sí? Bueno, Bueno, muchas gracias, doctor. bueno, les agradezco muchísimo por el tiempo. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Creo que no hubo como decía hace rato, no hubo ningún desperdicio, ningún comentario, ninguna intervención. Muchísimas gracias a todos, ¿sí? Entonces, les doy el tiempo para alguna información, algún comentario, ¿sí? A los de la corporación líderes. Y así Sí, profe. que, adelante, Yo ¿sí? estoy listo. Yo estoy listo. Si quieres hacer el cierre, yo ya Perfecto, me quedo con ellos. te escuchamos, ¿sí? Muchísimas gracias a todos.